Hola a todos, bienvenidos a la clase 9 del curso Elementos Activos del Instituto Tecnológico de Costa Rica. Hoy vamos a estudiar los modelos que existen para analizar circuitos con diodos. Ya la clase pasada habíamos definido qué era un diodo. El diodo es un elemento de dos terminales y es un diodo que conduce corriente en una única dirección, es decir, la corriente puede fluir de la terminal que está de este lado hasta la terminal que está de este lado. Vamos a poner aquí una fuente, que es la fuente externa, y vamos a definir que le vamos a aplicar una tensión. VA es la tensión aplicada al diodo. Entonces VA puede ser positivo y en este caso tendríamos corriente, o si VA es negativo tendríamos un circuito abierto porque el diodo no puede conducir en sentido contrario. Entonces existen 4 modelos con diferente grado de detalle para describir cómo resolver circuitos con diodos. Porque, bueno, tenemos que el diodo como elemento básico describe el comportamiento está descrito por la ecuación de Shockley, que ya la hemos tratado un par de veces. Pero a veces, si los circuitos se empiezan a complicar y tenemos que hacer cálculos rápidos, un modelo exponencial a veces es demasiado detalle. Entonces, vamos a primero separar al funcionamiento del diodo en corriente directa y vamos a llamar que en corriente directa vamos a hacer un análisis de gran señal. El análisis de gran señal es lo mismo que decir el diodo en corriente directa. Conforme vayamos avanzando, esto va a ir quedando más claro porque el nombre y el análisis de corriente alterna es lo que vamos a llamar el análisis de pequeña señal, pero eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, en gran señal, que es corriente directa, tenemos 4 modelos y vamos a decir existen 4 modelos para el diodo en corriente directa. Los modelos son los siguientes. Tenemos el modelo ideal. ¿Cómo debería funcionar un diodo que sea totalmente perfecto en corriente directa? Entonces lo que tenemos es que vamos a definir con una cajita todo lo que hay entre las terminales del diodo. Y entonces vamos a poner que aquí está la terminal 1 y esta es la terminal 2. Y entonces el símbolo del diodo, o lo que podríamos considerar como el diodo completo, es todo lo que esté adentro de esa cajita. En el modelo ideal lo que tenemos es un dispositivo que es simplemente un diodo ideal, ¿verdad? Va a quedar más claro cuando haga todas las otras figuras. Pero entonces la idea de este dispositivo es que vamos a tener una curva de tensión contra corriente, o más bien de la corriente en función de la tensión. Y todas estas gráficas van a tener la corriente por el diodo en función de la tensión por el diodo. A este VA voy a ponerle también VD, que es la tensión del diodo, es lo mismo. Y entonces vamos a hacer la gráfica. De manera ideal, el diodo debería conducir apenas tiene corriente, tensión positiva. Es decir, si VD es mayor que 0, esto implicaría que la corriente ID tiene que tender
a infinito. Y lo que estamos describiendo es un cortocircuito. ¿Verdad? Es un cortocircuito perfecto. Apenas la tensión se vuelve mayor que cero, la corriente es infinita. Y luego, si la tensión VD es negativa, la corriente debería ser exactamente cero. De manera que tenemos un circuito abierto. ¿Verdad? De esta forma, si tenemos una tensión aplicada positiva, ¿verdad? El diodo es equivalente a un cortocircuito y podemos simplemente reemplazar todos los diodos que se tengan en un circuito por cortocircuitos. Mientras tanto, si tenemos lo contrario, siempre voy a definir VD en esta dirección, pero vamos a decir que VD es negativo, es decir, la polaridad está al revés, ¿verdad? Tiene esta polaridad, pero si VD es negativo, quiere decir que más bien la tensión que teníamos es, por ejemplo, digamos, aquí podríamos tener un voltio, y si tenemos un voltio al revés, perdón, un voltio en esta dirección, VD es igual a menos 1, ¿verdad? Y entonces el circuito sería equivalente a un circuito abierto. Prácticamente eso es lo que estamos diciendo. ¿Cómo se ve eso en esta gráfica? En la gráfica lo que tendríamos que dibujar entonces es que para tensiones positivas, inmediatamente apenas superamos cero, la corriente tiende a infinito. Y para tensiones negativas, la corriente es cero. Y ahora, un cortocircuito no tiene una caída de tensión, por eso es que no podemos dibujar aquí nada en este rango, ¿verdad? En todo esto no podemos dibujar nada porque no existe en un cortocircuito no podemos tener una tensión que sea diferente de 0 voltios, ¿verdad? No podríamos tener 1 voltio o 2 voltios en la parte de la polarización directa, ¿verdad? Esto que estoy definiendo aquí es polarización directa. Es decir, cuando el diodo conduce porque está bien polarizado, tiene una tensión que hace que fluya corriente. Y esto es polarización inversa. Ok, ese es el primer modelo. Lo que pasa es que, bueno, funciona para muchos cálculos dependiendo de lo que queramos analizar, pero a veces no es suficiente. Entonces, vamos a ver el modelo de tensión constante. Y en este modelo lo que suponemos es que para que el diodo conduzca necesitamos aplicarle por lo menos la tensión de contacto. Entonces recordamos que VBI era la tensión de contacto. ¿Verdad? Voy a hacer esto un poquito más hacia abajo para separar cada uno. La tensión de contacto del diodo dependía de cómo estaba fabricado, ¿verdad? ¿Se acuerdan que VBI era KT entre Q por el logaritmo de NA, ND entre NI cuadrado? Creo que así era la ecuación, ¿verdad? La estoy copiando de memoria. Pero esta tensión entonces es una tensión que necesitamos superar para que el diodo empiece a conducir. Porque recordamos que si no tenemos esta tensión, todavía hay región de agotamiento, ¿verdad? La explicación física era que sin tensión aplicada íbamos a tener una zona de agotamiento. Esto es en equilibrio.
Para poder lograr conducción, lo que necesitamos es aplicar una tensión VD exactamente igual a VBI, de manera que la región de agotamiento desaparezca, ¿verdad? Si le aplicamos tensión al revés, lo que sucede es, ¿verdad? En polarización inversa, lo que sucede es que esta región cada vez se va a volver más grande. Entonces, sin tensión aplicada tenemos una región de agotamiento donde aquí no hay portadores, por ahí no puede fluir corriente, y cuando VD es igual a VBI, la región de agotamiento desaparece, ¿verdad? La región de agotamiento desaparece. Entonces, aquí tendríamos que dibujar otra vez este diagrama. Voy a copiarlo. Para representar entonces cómo se vería el modelo de tensión constante. En este punto podemos decir que si los diodos son de silicio y son diodos estándar, vamos a considerar que VBI es aproximadamente 0.7 voltios. 0.7 voltios para silicio. O por ejemplo, VBI es 0.3 para germanio. Pero va a depender mucho de cada diodo. Entonces aquí lo que tendríamos que hacer es que existe corriente solo si VD es igual o mayor que 0.7. Y para todo efecto práctico, si la tensión es menor que 0.7, no hay corriente. Entonces aquí tendríamos que poner en el gráfico 0.7 voltios. Y entonces el diodo conduce como si fuera un cortocircuito a partir de 0.7. ¿Cómo podríamos describir eso en un circuito equivalente? Lo que tendríamos que hacer es considerar aquí la cajita del diodo. Esta me quedó más bonita, debería poner, bueno, no importa, dejarlo así. Las dos terminales, ¿verdad? 1 y 2, que son las terminales del dispositivo. Recuerden que el dispositivo entero es la cajita, ¿verdad? Y adentro lo que tendríamos que representar es un diodo ideal que conduce a partir de 0 voltios, pero vamos a ponerle además en serie una fuente de tensión. Y a esta fuente le vamos a poner el valor de 0.7 voltios. Y el diodo es ideal, ¿verdad? Esto tiene cierto sentido. La idea es la siguiente: desde aquí hasta acá tenemos VD, lo mismo que aquí, solo que en el primero, si aplicamos VD, ya tenemos que el diodo ideal conduce o no conduce. En este otro, supongamos que VD es igual a 1 voltio. Vamos a ver cómo se reparte, ¿verdad? La tensión VBI sería 0.7, esa no cambia. Y la tensión de este diodo, ¿verdad? Del diodo ideal, ¿cuánto le queda? 0.3, porque la malla tiene que cerrar. Como el diodo ideal tiene 0.3, el diodo está conduciendo y es un cortocircuito. Es decir, si le aplicamos VD 1 voltio, el diodo conduce como si fuera un cortocircuito. Si, por ejemplo, VD es 0.5, ahí no nos alcanza, ¿verdad? Entonces, la tensión de la fuente sigue siendo 0.7 porque es una fuente. Pero la tensión en el diodo ideal, ¿cuánto es? Según las direcciones, ¿verdad? Lo que tenemos es más menos 0.5 más menos, esto es lo que hay que encontrar, y más menos 0.7. Todo esto es una sola malla, ¿verdad? Entonces esto lo voy a llamar como X y voy a hacer la malla en esta dirección. Y entonces cuando entro
por la terminal negativa, tengo que poner menos 0.5. Entro por la terminal positiva, Vx más 0.7 igual a 0. De aquí despejamos Vx y me queda como 0.5 menos 0.7. Vx es menos 0.2. De manera que el diodo ideal al que le estamos definiendo Vx, ¿verdad? Vx es lo mismo que la tensión del diodo ideal. Por la forma en la que estamos representando aquí el circuito, este sería Vd, esto sería Vx y esto sería Vbi. Entonces la tensión del diodo ideal es menos 0.2 y el diodo no conduce, ¿verdad? Entonces vemos que la frontera es 0.7. Con 0.7 el diodo ideal apenas está empezando a conducir y por lo menos por esa razón tendríamos que este diodo conduce a partir de 0.7. Ahora, es muy común tanto en este dispositivo como en otros dispositivos decir que este 0.7 sabemos que es la tensión VBI, ¿verdad? Pero también podemos llamarlo VTH, TH con mayúscula, y esto es distinto de la tensión de Thevenin y es distinto de la tensión térmica. VTH es un parámetro que se denomina tensión de umbral. En este momento no vamos a entrar en tanto detalle porque VTH está definido más para transistores MOSFET, pero por supuesto todavía no los hemos visto. Pero VTH es la tensión a partir de la cual este dispositivo conduce. En realidad lo que deberíamos decir es que es VBI, que es la tensión de contacto. Si la tensión aplicada es mayor que la tensión de contacto, lo que tenemos es un diodo que conduce. Y si no, entonces tenemos un diodo que no conduce. Vamos a hacer ejemplos de cada uno de estos modelos, pero primero quiero verlos todos. Después del modelo de tensión constante tenemos uno que es un poquito más detallado. Y lo que tenemos es el modelo lineal incremental, que a este modelo se le denomina MLI, modelo lineal incremental. Para entender cómo funciona este modelo, lo que voy a hacer es que voy a dibujar un eje un poquito más grande. Y entonces, sabemos que técnicamente el diodo no puede conducir aquí en esta parte. En esta parte debería tener una corriente aproximadamente 0, ¿verdad? Hasta que llegamos más o menos a la tensión VBI. Bueno, en realidad hasta que llegamos a VBI. Lo que pasa es que el diodo no va a empezar a conducir de manera ilimitada, porque técnicamente lo que sabemos es que aquí hay una curva exponencial, ¿verdad? Esto es la ecuación de Shockley. La ecuación de Shockley lo que decía es que ID es IS por E a la VBE entre VT, perdón, la tensión del diodo entre VT menos 1. Ya me estaba adelantando. Esto es la ecuación de Shockley, que es el cuarto modelo, es el modelo exponencial. Sin embargo, lo que vamos a decir es que en este punto vamos a aproximar esta exponencial por una línea recta. Entonces digamos que aquí tendríamos que dibujar una línea recta y vamos a tener un punto a partir del cual podemos decir que el diodo está conduciendo. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a aproximar la exponencial por una línea recta, ¿verdad? Se aproxima y a la X con una línea recta.
Y entonces vean que no exactamente VBI calza en el mismo lugar, ¿verdad? Tenemos ahí un parámetro que queda arbitrario, pero para fines prácticos lo que vamos a hacer es que vamos a construir un modelo donde a ese punto le vamos a poner VBI y vamos a considerar la pendiente de la curva. Entonces este modelo tiene dos parámetros. Tiene el parámetro de VBI, que no importa, lo vamos a mover aquí, porque vamos a decir que en todo este rango el diodo todavía no está conduciendo, ¿verdad? Es un diodo que todavía no tiene suficiente corriente, la corriente no es significativa, y a partir de VBI entonces decimos que el diodo conduce. Entonces el modelo lineal incremental estaría compuesto básicamente por dos tramos, uno donde la corriente es 0 y el otro donde la corriente a partir de este punto, que es VBI, ¿verdad? Aquí tendríamos 0, VBI, y a partir de ese punto tenemos corriente. Y ahora esta línea que está aquí inclinada tiene cierta pendiente. Entonces a la pendiente de esa curva también le vamos a poner un nombre. Esto sería un delta de corriente entre un delta de tensión, ¿verdad? Eso es lo que representa. Si tuviéramos que encontrar la pendiente de esta línea, lo escribiríamos como delta ID entre delta VD. Eso sigue siendo la corriente y este eje, el eje horizontal, es VD, ¿verdad? Entonces, ¿qué unidades tiene este parámetro? Para ver qué unidades tiene la pendiente. Esa pendiente tiene unidades de Siemens, ¿verdad? Porque voltio entre amperio es ohmio, pero amperio entre voltio es Siemens, ¿verdad? Entonces, la variable que podemos usar para algo que está medido en Siemens es una, ¿verdad? Porque la resistencia era V entre I y la conductancia es I entre V. Entonces, a la pendiente de esta curva le vamos a llamar conductancia y vamos a ponerle una M. Gm es una forma de describir o de definir un parámetro que lo vamos a utilizar mucho a lo largo de todo el curso, porque también se ve en transistores, se ve en tanto en MOSFET como en transistores bipolares. Gm lo vamos a describir como el delta de ID entre delta de VD, y de hecho lo vamos a generalizar. No le vamos a poner delta, sino que le vamos a poner derivada en este caso es parcial de ID respecto a VD en el punto de operación. Ya casi me devuelvo a explicar esta ecuación. Pero por definición, esta es la definición matemática de la transconductancia en cualquier curva de operación de cualquier dispositivo. Entonces aquí lo que tendríamos es que también esto es corriente en función de la tensión. Y si observan, la corriente es un parámetro de salida y la tensión es un parámetro de entrada. Por eso es que el parámetro este se denomina transconductancia. Es un parámetro que relaciona la corriente de salida con la tensión de entrada. De ahí es de donde viene el nombre. Ok. Entonces, para calcularlo, en este caso basta simplemente con ver cuál es la pendiente de la curva, pero después en el otro modelo tendríamos que derivar la ecuación según esto que tenemos aquí, ¿verdad? La definición matemática es que es la derivada de la corriente en función de la tensión en un punto de operación. Ya casi voy a explicar qué son los puntos de operación. En este modelo entonces tendríamos que dibujar también una cajita con los componentes que trae adentro.
¿verdad? Para este modelo sabemos entonces que en primer lugar tenemos una limitante, es decir, que VBI, a partir de VBI va a suceder algo, ¿verdad? Y antes de VBI lo que tenemos es un diodo abierto. Por ese motivo, entonces vamos a mantener el diodo ideal y vamos a mantener la fuente, ¿verdad? Porque necesitamos que estos dos elementos hagan que el diodo entre a conducir a partir de punto 7. Si no tenemos punto 7, el diodo está abierto. Entonces, en ese sentido, tenemos los mismos componentes que para el caso anterior. Sin embargo, ahora tenemos una pendiente. ¿Y cómo establecemos las pendientes? ¿Verdad? Lo que tenemos es una conductancia, que es el inverso de una resistencia. Vamos a ponerle aquí una resistencia que relacione estas, o que le dé la pendiente a esta curva, porque entonces dependiendo de la tensión que le estemos aplicando, se acuerdan que VD es lo que hay entre las dos terminales, y aquí la tensión se va a repartir. Entonces, si esta resistencia no existiera, lo que tenemos es corriente infinita a partir del punto donde el diodo empieza a conducir, que es de 0.7, ¿verdad? Y esto es un diodo ideal. Entonces, si VD supera 0.7 y la resistencia no está, tenemos corriente infinita. Pero si tenemos una resistencia, entonces el exceso de tensión, ¿verdad?, cae en esta resistencia. Le vamos a llamar R equivalente para no confundir después con otros parámetros. Ya casi contesto la pregunta. Hasta ahora la veo. Entonces, tenemos una resistencia equivalente y lo que sucede es que el exceso de tensión VD con respecto a 0.7, ¿verdad?, cae en la resistencia. Rec. ¿Y cómo podemos describir esta situación? ¿Verdad? Lo que tenemos es que la tensión en la resistencia equivalente sería VD menos 0.7, ¿verdad? Esa es la tensión en la resistencia. ¿Y cómo encontramos la corriente que fluye por la resistencia? Simplemente, ¿verdad?, para continuar aquí, la corriente por la resistencia equivalente sería VREC entre REC, ¿verdad? Entonces esto es VD menos 0.7 voltios, ¿verdad?, dividido entre REC. Por lo tanto, entonces a lo que vamos a llegar es a una ecuación. Denme un segundo para ver en dónde tengo esto. Ajá, por aquí. Una ecuación donde la corriente por la resistencia equivalente es la misma corriente que fluye por el diodo, ¿verdad?, porque todo está en serie. Y entonces lo que vamos a decir es que 1 sobre la resistencia equivalente es igual a la transconductancia. Entonces vamos a ponerle GM D menos esta tensión, que vamos a generalizarla como VBI o como VTH, que también habíamos explicado. Entonces, esta ecuación que tenemos aquí es la ecuación del modelo lineal incremental. Esto no lo van a encontrar en los libros porque esta ecuación la puse yo, está en mis diapositivas.
Y contestando la pregunta del compañero, hay bastantes libros y cada libro tiene un modelo diferente. Por ejemplo, el Boyle-Stat creo que analiza estos primeros dos, porque en el Boyle-Stat la mayoría de ejercicios se resuelven con el modelo de tensión constante de punto 7 y donde pueden hacer diferentes análisis. Ustedes pueden agarrar un circuito del Razavi y analizarlo con el modelo ideal, o un circuito del Razavi y analizarlo con el modelo de tensión constante o cualquier modelo que ustedes consideren. Entonces, la práctica en sí del Razavi, la teoría del Pedro Julián. Y en general creo que las páginas y todo de dónde están estos modelos están en la guía de estudio. Entonces pueden consultar la guía de estudio también para ir llevando la materia al día. Entonces ya tendríamos estos tres y nos queda el último modelo, que es el modelo exponencial. Entonces voy a copiarlo aquí nada más. Modelo exponencial, que sería el de la ecuación de Shockley. Ahora, la ecuación de Shockley que hemos estado viendo es también una ecuación simplificada. Ya les voy a explicar por qué. Entonces, en este modelo, un segundo. Lo que tendríamos que dibujar es la exponencial. Y el modelo tiene corriente cero hasta llegar a cierto valor, a partir del cual la exponencial empieza a levantar, ¿verdad? Y hacia atrás también tiene una corriente aproximadamente cero, no es igual a cero. Y luego vamos a hacer un corte de escala y aquí también tenemos una curva exponencial hacia atrás. Vamos a ver si me queda bonita, más o menos, ¿verdad? Entonces esta sería la corriente del diodo, la tensión del diodo, esto es el resto de los ejes. Por aquí más o menos vamos a tener la tensión VBI. Antes de VBI, ¿verdad? Esto podríamos ponerlo en cualquier parte. Esto lo estoy haciendo a mano alzada. Podríamos ponerlo aquí, digamos, y decir que a partir de VBI tenemos corriente. Lo que pasa es que antes de VBI todavía hay un pequeñito pico de corriente. Bueno, no es un pico, pero antes de VBI todavía hay cierta cantidad de corriente. Digamos que en la práctica, si a un diodo ustedes le aplican 0.7, el diodo conduce. Pero si le aplican 0.6, ustedes pueden medir cierta corriente. Si le aplican 0.5, probablemente también midan alguna corriente. No una corriente tan significativa, pero sí suficiente. Por eso es que VBI está en algún punto por ahí, ¿verdad? No está exactamente en el punto de inflexión. Y la ecuación de Shockley, ya ustedes la conocen. La corriente ID es IS por la exponencial VD entre VT menos 1. Ahora les dije que esto es una sobresimplificación. Bueno, no es sobresimplificación, en realidad es suficientemente preciso. Pero la ecuación de Shockley original, o bueno, las que usan SPICE también y otros simuladores, tienen E elevado a la vamos a ver, VD menos ID por una resistencia en serie, que digamos sería una resistencia o resistencia interna del diodo, dividida entre NVT menos 1. Entonces N es un coeficiente que se llama el coeficiente de emisión. Este es el modelo que usa SPICE o uno muy parecido. Y RI es una resistencia interna.
pero creo que este tiene demasiado detalle. Lo que vamos a hacer en este curso es que vamos a aproximar RI igual a 0 y N igual a 1, para que entonces nos quede la ecuación como está definida en el Razavi, que es una ecuación que tiene suficiente precisión. Si queremos hacer ya cálculos mucho más detallados, o estamos programando un simulador, o estamos haciendo análisis en MATLAB, podemos pasarnos a la otra. Lo que pasa es que estos parámetros N y RI son difíciles de conseguir. Normalmente no vienen en las hojas de datos. De hecho, en la hoja de datos ni siquiera viene IS. IS es un parámetro que se debería determinar experimentalmente. ¿Cómo hacemos para determinar IS? ¿Verdad? ¿Cómo determinar IS de manera experimental? Lo que necesitamos es, primero, colocar una fuente VD igual a 0, ¿verdad? Hay que tener la fuente apagada. Entonces vamos a poner VD y le vamos a poner 0. Esta es una fuente de tensión variable, entonces más bien voy a ponerle este símbolo, ¿verdad? Vamos a iniciar con la fuente en 0 para asegurarnos que no haya corriente, ¿verdad? Bueno, puedo ponerle aquí tierra, aquí tierra. Después lo que tendría que hacer es incrementar VD suavemente, ¿verdad? Poco a poco, hasta obtener una corriente ID que sea la corriente que está definida en la hoja de datos, que diga que esta es la operación segura del dispositivo. Digamos que en la hoja de datos ustedes van a encontrar que este diodo puede ser de, no sé, 25 miliwatts, 40 miliwatts, o hay diodos de 1 watt, ¿verdad? Entonces ustedes van a calcular cuál es la potencia que hay en el diodo y van a obtener cuál es la corriente segura que puede fluir por el dispositivo. ¿Cómo hacemos esto? Sabemos que aquí tiene que haber 0.7 por lo menos, y vamos a ir siempre midiendo de manera constante cuál es la corriente que fluye por aquí, ¿verdad? Y entonces supongamos que esta corriente era 1 miliamperio, y entonces en ese punto vamos a medir VD, o vamos a ver qué valor tenía VD cuando la corriente llegó a 1 amperio, y vamos a despejar IS de la ecuación de Shockley, porque ya tenemos ID y VD. Los demás son constantes y lo único que tenemos que hacer es despejar IS. Entonces así es como mediríamos IS de manera experimental. Si tenemos una curva también, lo que hay que hacer es buscar en la curva un punto, ¿verdad? Si esta curva viene en la hoja de datos, tenemos que buscar un punto. Entonces digamos que vamos a encontrar aquí un punto, y que para este punto tenemos un valor de corriente y un valor de tensión. Porque observen que aquí, dependiendo de cuánta corriente fluye por el diodo, vamos a tener una tensión distinta. Entonces, por ejemplo, la corriente puede ser 1 miliamperio, como en el caso que dimos ahora, y la tensión puede ser, no sé, 0.72 voltios. En este modelo, primero es muy importante decir eso, que la tensión VD depende de la corriente, o al revés, que la corriente depende de la tensión VD. Pero importante es que la tensión VD no es constante. Y lo que tenemos es que si ID cambia, VD cambia. ¿Qué es lo que normalmente ocurre? ¿Verdad? Yo sé que el orden de las variables es que VD es la entrada, pero en un circuito que ya está montado, si por alguna razón la corriente por un diodo empieza a subir, la tensión por ese diodo también empieza a subir ligeramente, ¿verdad? Vean que aquí hay 0.7 y aquí puse 0.72. Tenemos un incremento pequeñito, pero dependiendo del diodo y del modelo sí vamos a tener variaciones.
Lo otro es que este punto que escogí es lo que se denomina un punto de operación, ¿verdad? Entonces, este punto lo vamos a llamar con punto Q. Y entonces lo que vamos a definir es que Q es el punto de operación del circuito. Q viene del término en inglés quiescent, que significa el punto estable. Hay que buscar la palabra en un diccionario. Y es un punto que trae un valor de corriente y un valor de tensión, ¿verdad? Entonces, lo que tenemos es que existe una corriente ID en el punto de operación y una tensión VD en el punto de operación, ¿verdad? Entonces, polarizar un circuito significa configurar de manera externa el circuito, ¿verdad? Con fuentes, resistencias y otros dispositivos para establecer un punto que tengamos bien definido. En este caso, 1 miliamperio y 0.72 voltios es como lo que queremos buscar. Perfectamente las condiciones del circuito podrían variar y entonces podríamos tener un punto en esta región. Entonces podríamos tener, no sé, 0.5 miliamperios y 0.69, 0.68, ¿verdad? El punto es un punto de operación en corriente directa. Entonces esto es en corriente directa y eso es muy importante. Todo esto que estamos estudiando es corriente directa. Para ¿verdad? Tendríamos que dibujar una cajita. El problema es que ya este modelo es exponencial y no tenemos elementos exponenciales equivalentes, ¿verdad? Entonces, lo único que podemos decir es que hay un elemento que describe el comportamiento exponencial. Entonces, este sería un diodo descrito con ecuación de Shockley. Y esa ecuación solita es la que da el comportamiento completo y relaciona VD con la corriente ID, ¿verdad? Entonces, con esta única ecuación podemos modelar el comportamiento. Ok, entonces ya vimos los 4 modelos, pero ¿cómo los usamos en circuitos? Eso es lo más importante tal vez. Entonces, lo que vamos a pasar es hacer ejemplos. Voy a hacer un ejemplo y lo voy a resolver con los 4 modelos. Entonces voy a poner un circuito RD en serie, es decir, un circuito con una resistencia y un diodo. Para eso entonces voy a suponer que tengo una fuente de tensión de 1.5 voltios. Voy a poner una resistencia que se llame RS, a la que le voy a poner 220 ohmios por ponerle un valor, y voy a poner un diodo. Ahora, este diodo lo vamos a modelar con cada uno de los diferentes modelos que vimos en la clase. Entonces, desde aquí hasta aquí tenemos VD. Importante es que entonces tendríamos una tensión en la resistencia y una tensión en la fuente. Para poner esos parámetros voy a correr esto un poco y vamos a poner entonces, bueno, voy a poner VD con azul. De aquí hasta acá tengo la tensión en la resistencia y desde aquí hasta acá tengo la tensión de la fuente, que le voy a poner VS de V supply, pero le pueden poner VF, la tensión de la fuente, o como ustedes consideren. Nada más voy a acomodar esto un poquito, ¿verdad? Ok, así lo tenemos. Entonces, vamos a resolver con cada uno de los modelos. Solución, porque lo que queremos es encontrar el punto de operación. Voy a poner el enunciado. Encuentre el punto
de operación del circuito con cada uno de los 4 modelos. Por supuesto, tenemos que tener algún parámetro también para el diodo. Entonces, conforme vayamos avanzando en los modelos, vamos a ir definiéndoles algunos parámetros. Entonces, como punto número 1, vamos a estudiar la solución con el modelo ideal. Ahora, en el enunciado también vamos a poner calcule la potencia disipada por los dos elementos que serían RS y D, ¿verdad? Porque este es el diodo, y la potencia que entrega la fuente. Entonces, la solución con el modelo ideal, vamos a proceder entonces a hacer una malla, pero en la malla se observa muy bien que la fuente tiene la polaridad correcta, es decir, como la malla tiene esta dirección y la fuente está en polaridad correcta, vamos a sustituir el diodo por un cortocircuito. Entonces lo que vamos a tener es VS 1.5 RS, ¿verdad? Con VRS y un cortocircuito para el diodo, ¿verdad? Y entonces la corriente que fluye por el diodo sería VS entre VRS. Perdón. VS entre RS, ¿verdad? Porque lo que tenemos es que VS es igual a VRS. Si tuviéramos que hacer la malla así formalmente, ¿verdad? Lo que tendríamos es que dibujar el lazo. Y entonces, si entramos por la terminal negativa, le ponemos menos VS. Y entramos por la terminal positiva, VRS igual a 0. De manera que VS es lo mismo que VRS, ¿verdad? Por eso la corriente del diodo se calcula con la tensión VS, que es lo mismo que VRS, entre RS. Esa es la corriente. La corriente en este diodo sería entonces 1.5 voltios dividido entre 220 ohmios. Que después de hacer el cálculo, creo que puedo abrir aquí Octave. Son 1.5 entre 220. Son 6.82 miliamperios. ¿Verdad? Ahora vamos a calcular la potencia en cada uno de los elementos, porque ya tenemos el punto de operación. El punto de operación me quedaría que VD es igual a 0 porque es un cortocircuito. Esto de aquí, ID y VD, es el punto de operación del diodo. Entonces voy a ponerlo aquí separado. Entonces, la primera parte era encontrar el punto de operación. Ya lo encontramos, el punto de operación es este, ¿verdad? Y entonces voy a anotar, este es el punto de operación. Tengo que en ese circuito, como el diodo era ideal, la corriente es la corriente de una resistencia y pues fue muy fácil de calcular. Potencias. Potencia en el diodo es igual a la corriente del diodo por la tensión del diodo. Y entonces esto es igual a 0 watts o simplemente 0, ¿verdad? No sé, alguien cuando estaba estudiando ingeniería me enseñó, pero no sé qué tan cierto es, que cuando una variable da igual a 0 no hay que ponerle las unidades porque es exactamente 0. Sin embargo, no estoy seguro, yo le pondría 0 watts, ¿verdad? Luego vamos a calcular potencia en la resistencia RS. La podemos calcular con igual corriente en RS por la tensión
Y entonces, o también tensión al cuadrado entre resistencia o corriente al cuadrado por resistencia, da lo mismo. Entonces digamos que lo hacemos así y tendríamos que calcular 6.82 miliamperios por una tensión de 1.5 voltios. Entonces la potencia en RS son esto, que es el resultado, por 1.5 voltios. Me da 10.22 miliwatts. Y la potencia entregada por la fuente es la tensión de la fuente por la corriente de la fuente, que es también la corriente del diodo, ¿verdad? La tensión de la fuente es 1.5, entonces, bueno, voy a ponerlo al revés nada más para ser consistente. Es la corriente del diodo o la corriente que entrega la fuente y supply, pero es que se confunde con IS. Vamos a poner corriente del diodo por la tensión de la fuente, que es prácticamente lo mismo. Entonces vamos a tener 10.22 miliwatts. Y aquí podríamos ponerle signo y entonces definimos que si el dispositivo consume o disipa, ¿verdad? O si entrega. Pero no importa, aquí podemos hacer la interpretación. Entonces, la potencia de la fuente es una potencia que se disipa. Y la potencia de la fuente es una potencia que se entrega. Por lo tanto, se aprecia que la potencia disipada total, o sea, la potencia que consumen todos los dispositivos, es igual a la potencia que entrega la fuente. Y por eso entonces el circuito cumple con el balance de potencia, balance de carga. Hay algo muy importante y es que observamos que la potencia que consume este diodo es exactamente 0 watts. Entonces, un diodo ideal no consume potencia. Diodo ideal. El diodo ideal no consume potencia, entonces podríamos prácticamente pasarle cualquier corriente que el diodo nunca se va a dañar. ¿Por qué? Porque lo que daña a un dispositivo no es ni la tensión ni la corriente. Lo que daña a los dispositivos es la potencia, ¿verdad? Si el dispositivo disipa una potencia más alta de la potencia nominal, el dispositivo se quema. Entonces ustedes cuando van y compran un diodo LED, por ejemplo, que es un diodo que emite luz, que son los diodos que se utilizan para, por ejemplo, iluminar o dar una señal indicadora, o también hay diodos infrarrojos o diodos ultravioleta, etcétera, ¿verdad? Para hacer sensores o cosas. Esos diodos todos tienen una potencia nominal. Típicamente un diodo de los de 3 milímetros tiene una potencia nominal de 40 miliwatts, pero es muy variable. Hay que revisar siempre qué modelo es y qué color inclusive, porque el color del LED va a decir cuál es el VD o más bien la tensión de contacto, ¿verdad? La tensión de contacto de un diodo de colores depende del color. Entonces no es lo mismo un diodo verde que un diodo rojo que un diodo ultravioleta. Eso lo podemos ver ahora en un ratito. Creo que el primer semestre que di este curso dejé una tarea sobre eso, de investigar como los colores del LED, las tensiones de contacto de cada uno y de calcular cuál es la resistencia que maximiza la potencia en ese diodo. Obviamente con este modelo no se puede, ¿verdad? Porque el diodo ideal siempre va a consumir 0 watts. Entonces este modelo no es suficiente para indicar si este diodo se va a quemar o no se va a quemar, porque en este modelo siempre va a consumir 0 watts. Entonces vamos a pasar a otros modelos un poco más avanzados y entonces vamos a poner solución con el modelo de tensión constante. Modelo de tensión constante. Y aquí vamos a suponer que la tensión de contacto de este diodo era 0.7 voltios, porque digamos que era un diodo de silicio. Entonces lo que tendríamos que hacer aquí es primero dibujar otra vez el circuito, ¿verdad? Vamos a definir que esto es VS de 1.5 voltios, una resistencia RS que ya la habíamos determinado. Voy a hacerlo más hacia abajo. RS de 220 ohmios y aquí va a haber una caída de tensión V en RS.
que tiene esa dirección. Y de este lado voy a poner el diodo, que va a ser un diodo de 0.7. Entonces desde aquí a aquí tenemos VD. Y como tenemos también esta dirección, vamos a decir que la tensión del diodo es exactamente igual a 0.7. Si el diodo estuviera al revés, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que considerar que es un circuito abierto. Es decir, si lo que tenemos es al diodo conectado hacia arriba, tenemos inmediatamente que reemplazarlo por un circuito abierto, ¿verdad? En este modelo todavía, cuando el diodo está al revés, de hecho en todos los modelos, cuando el diodo está al revés es un circuito abierto. Con excepción de este que tiene un pedacito aquí también, ¿verdad? El modelo exponencial en la zona reversa también es una ecuación de Shockley, nada más que no es la misma en directa que en reversa. Ok, entonces aquí eso es lo que tenemos. Por lo tanto, vamos a calcular primero cuál es la corriente del diodo. La corriente del diodo, ¿cómo la calculamos? Por sí mismo el diodo tenemos 0.7, no tenemos otro parámetro. El diodo conduce como un cortocircuito si tenemos más de 0.7, ¿verdad? Nada más que lo podemos reemplazar por una fuente de tensión y un diodo que está de manera ideal, ¿verdad? Lo que habríamos que reemplazar es el diodo ideal y una fuente de tensión. Recordando lo que tenemos arriba. Entonces, la corriente por el diodo no la puedo calcular con el diodo en sí, la tengo que calcular dependiendo de los elementos que están afuera, porque eso es lo que limita la corriente de este diodo. Observen que aquí la corriente fluiría de manera ilimitada si no tenemos elementos externos, ¿verdad? Entonces, los elementos externos lo que hacen es que limitan, ¿verdad? Voy a poner eso aquí. La corriente sería infinita si no estuviera limitada por la resistencia en serie. Entonces, ¿cómo calculo la corriente? Muy fácil, ¿verdad? Lo que tengo es, puedo calcular VRS y dividirlo otra vez entre RS. Es lo mismo, ¿verdad? Es tensión en la resistencia dividido entre la resistencia. Es un circuito serie. Y de esta manera, entonces, la tensión en la resistencia, ¿cuál es? Sería la tensión en este nodo menos la tensión en este nodo, ¿verdad? Esto también procede del análisis de mallas. Podemos hacer la malla completa sin ningún problema. La malla completa sería menos VS más VRS más VD es igual a 0, de manera que VRS es igual a VD menos VS, es verdad, no, VS menos VD. Ese es el despeje. Ese es por la malla, pero es lo mismo que decir la tensión en la terminal 1 menos la tensión en la terminal 2, ¿verdad? Porque al final esa es la caída de tensión en la resistencia. Entonces vamos a poner VS, que es la del nodo 1, menos VD, que es la del nodo 2, entre RS. Y esto entonces ya lo podemos reemplazar. Me queda 1.5 voltios menos 0.7 voltios entre la resistencia, que son 220 ohms. Y ahora me va a quedar 1.5 menos 0.7 entre 220. Son 3.64 miliamperios, ¿verdad? Observen entonces la diferencia. Vean que si estamos estudiando con un diodo ideal tenemos 6 miliamperios. Si ahora el diodo es real, pues el diodo va a tener una caída de tensión. Por lo tanto, la tensión en RS es menor y el diodo tiene una menor corriente. Eso en primer lugar. Lo otro es que tenemos una tensión en el diodo. Entonces el punto de operación sería ID y VD, donde tenemos 3.64 miliamperios, pero ahora una tensión de 0.7 voltios. ¿Este diodo disipa o no disipa potencia? Si disipa, ¿verdad? Tenemos una potencia en el diodo. Esto es lo mismo, este es el punto de operación. Entonces, perdón, vamos a calcular las potencias. La potencia en el diodo sería corriente del diodo por tensión en el diodo, que sería multiplicar el punto de operación, ¿verdad? 3.64 miliamperios
por 0.7 voltios. Y entonces la potencia disipada por el diodo es esta corriente por 0.7 voltios. 2.55 miliwatts. La potencia en la resistencia sería la corriente del diodo por la tensión en RS. Entonces son 3.64 miliamperios. ¿Y cuál es la tensión en RS? Es 1.5 menos 0.7, serían 0.8. Entonces aquí es 3.6364, que fue lo que teníamos ahí, miliamperios por 0.8, 2.91 miliwatts. Y la potencia de la fuente sería la corriente ID por la tensión de la fuente. La tensión de la fuente entonces es, bueno, esto sería lo mismo, 3.64 por 1.5. Aquí ya sabemos que va a cerrar porque tenemos 1.7, 1.8 y 1.5. Y entonces aquí lo que tendríamos es 3.6364 a la menos 3 por 1.5 son 5.45 miliwatts. De manera que la sumatoria de potencias es 0, porque tendríamos que asignarle un signo menos a las potencias que se disipan, por ejemplo, y un signo más a las potencias que se producen, ¿verdad? Entonces tengo que 5.45 es igual a 2.55 más 2.91. Eso debería cerrar. Me faltan decimales, pero sí cierra, ¿verdad? En este modelo entonces vemos que el diodo sí disipa potencia, ¿verdad? El diodo sí disipa o consume potencia. Por lo tanto, este modelo es útil para verificar si el diodo se va a quemar o no se va a quemar, ¿verdad? Si está consumiendo cierta cantidad de potencia. Por ejemplo, aquí podríamos decir, si este diodo fuera un LED, ¿cuál es la cantidad máxima de corriente o la cantidad máxima de tensión que le puedo aplicar a este circuito sin que el diodo se queme? ¿Verdad? Esa es una buena pregunta. Lo que hay que calcular es si solo modifico VS, ¿qué valor de VS máximo es permitido si se quiere que la potencia del diodo sea menor a 40 miliwatts, por ejemplo? O qué valor de resistencia mínima. Si, yo creo que esa es más bonita inclusive, porque la fuente digamos que no la variamos, pero variando únicamente la resistencia en este circuito, ¿qué valor de resistencia me maximiza la potencia? ¿Verdad? Otra pregunta sería, ¿qué valor de RS mínimo hace que la potencia del diodo sea menor o igual a 40 miliwatts? Entonces podemos variar la fuente, podemos variar la resistencia, y en las dos podríamos calcular entonces cuál es la resistencia óptima para ese circuito. En los comentarios preguntan, en el modelo de tensión constante siempre se toma que VD es igual a 0.7, y la respuesta es que no. Aquí yo les estoy diciendo, suponiendo VBI es 0.7. Esto debería venir en un enunciado, o deberían ustedes saber qué tipo de diodo están utilizando. Este diodo es de silicio, pero como les dije, para diodos LED, dependiendo del color, van a tener un VD distinto. Entonces, en diodos LED, vamos a decir que VD es igual a diferentes cosas dependiendo del color. Entonces, podríamos hacer una búsqueda rápida, tal vez aquí en Google. Entonces, LED o green LED voltage.
Vamos a ver. Deberíamos tener... bueno, aquí hay una tablita. ¿Qué se hizo? Aquí, vean, por ejemplo, los diodos rojos, por supuesto esto no es una hoja de datos, ¿verdad? Los diodos rojos tendrían una tensión de 2 voltios, los diodos verdes 2.2, los diodos azules 3.3, ¿verdad? Los diodos infrarrojos 1.5, perdón, y los ultravioletas 3.3. Entonces, digamos que 2.0, bueno, y estas no son VD, esto es VBI, ¿verdad? Que es la tensión de contacto. VBI es 2 voltios para un diodo rojo. VBI es 2.2 voltios para un diodo verde. Y VBI puede llegar a ser inclusive 3.3 para diodos azules, ¿verdad? La tensión cambia dependiendo del color del LED. Y también si tenemos diodos de germanio, los diodos de silicio tienen VBI 0.7 aproximadamente. Los diodos de germanio tienen una tensión de contacto diferente. VBI aproximadamente 0.3, 0.4. Depende mucho del diodo que estemos analizando. Entonces, no hay una forma de ponerle la misma atención a todos. Tenemos que saber qué diodo estamos estudiando, y una forma que sería una forma correcta de investigar qué tensión tenemos para cada diodo es irse a la hoja de datos o a un modelo de SPICE. A veces los modelos de SPICE traen más información teórica que la hoja de datos. La hoja de datos sí la trae toda, lo que pasa es que la traen gráficas. El modelo la trae ya en un modelo específico. Eso es porque la hoja de datos lo que trae son mediciones experimentales. Y las mediciones experimentales son mediciones que no necesariamente se ajustan a ningún modelo. Uno puede usar el modelo que quiera para representar una medición experimental. Entonces la hoja de datos sí es muy buena por eso, porque trae las mediciones experimentales de los diodos. Y en este caso, como ven, el color afectaría, o inclusive el tipo de material afectaría la tensión VD. Bueno, la tensión VBI. Ok. Muy bien, ahora vamos a pasar entonces a los modelos que son un poquito más complejos. Vamos a resolver el problema con el modelo solución con el modelo lineal incremental. Para este también tenemos que hacer suposiciones. Suponer, y vamos a considerar lo siguiente. Vamos a considerar que VBI es 0.7 voltios, pero además necesitamos un valor para la transconductancia, que la habíamos puesto en mayúscula. La transconductancia hay que ponerle un valor porque es un parámetro del modelo. Entonces voy a suponer para este ejemplo que es 1 entre 52, y todo esto tendría unidades de Siemens. Lo que pasa es que a veces se le pone 52 ohmios al denominador. Esto es lo mismo que decir, voy a irme aquí, 1 entre 52 me da 19.2 milisiemens. Es lo mismo, podemos especificar GM como 19.2 milisiemens, o podemos especificarlo como 1 entre 52 ohmios o 1 sobre 52 Siemens, ¿verdad? Todo esto es lo mismo, es una forma de representar GM. Y entonces lo que queremos es describir cómo es la corriente en este circuito. Ahora, aquí tenemos un pequeño problema. Voy a dibujar el circuito para explicarles cuál es. VS es 1.5 voltios, la resistencia tiene el mismo valor que en todos los casos anteriores. Ahora, este valor no es bueno, podríamos decir que sí es el mismo diodo, nada más que estamos considerando más parámetros.
Esta sería RS, 220 ohmios. Y este es el diodo, que hay que modelar con la ecuación del modelo lineal incremental. Como les dije, esta ecuación no la van a encontrar en los libros. En el libro sí aparece como el modelo con las gráficas, pero aquí vamos a hacer una solución analítica. Esta la pueden estudiar de mis diapositivas, o también de esta clase, ¿verdad? Trae la misma información. Entonces, el problema que tenemos es el siguiente. Yo necesito encontrar cuál es esta corriente, ¿verdad? Y yo sé que esta corriente, ¿verdad? La corriente ID tiene que cumplir siempre la ecuación del circuito. Es decir, ID va a ser VS menos VD entre RS. Esta es la ecuación del circuito y se tiene que cumplir. Sin embargo, también tengo una ecuación para este diodo. Este diodo ya no es tan sencillo como decir, ok, la tensión es positiva, ¿verdad? Y por la dirección es 0.7. Ya no puedo decir que sea 0.7. VD no es 0.7 porque depende de la corriente. ¿Se acuerdan que en este modelo tengo que para distintas corrientes, o dependiendo de la corriente que fluye por el circuito, voy a tener un valor distinto, porque aquí tengo una pendiente? Entonces VD no sé exactamente en dónde cae, no sé cuál es el punto de operación del circuito, y eso es lo que tengo que calcular. ¿Cómo puedo asignarle un valor a VD si no sé exactamente cuál es el punto de operación? Entonces lo que voy a hacer es que voy a usar la otra ecuación, que es ID es igual a GM VD menos VBI, que es la ecuación del modelo. Y aquí tengo un sistema de ecuaciones, dos variables y dos ecuaciones. ¿Cuáles son las variables? Las variables son ID y VD, ID y VD, ¿verdad? Dos variables y dos ecuaciones. Y en este caso es muy sencillo porque las ecuaciones son lineales, ¿verdad? Ya pueden extrapolar un poquito. Vean que en el modelo exponencial no tenemos ecuaciones lineales, entonces es un poco más complicado de resolver. ¿Cómo hacemos para resolver esto? Podemos despejar una variable, la sustituimos en la otra, etc. O podemos hacer una solución iterativa. Entonces hay dos métodos de solución. Y esto va a servir de introducción para el siguiente modelo. Voy a copiar las ecuaciones. Entonces tengo esta por aquí, esta por aquí también. Y entonces, para resolver el sistema de ecuaciones, existen dos métodos. Ustedes ya se saben uno, ¿verdad? El método 1 es el tradicional. Despejar una variable y sustituirla en la otra. En la otra ecuación. Esto funciona únicamente con ecuaciones lineales. Requisitos son ecuaciones lineales. ¿Por qué? Porque si tuviéramos arriba un polinomio, ¿verdad? X cuadrado más bx más c es igual a d, digamos. O bueno, el c es igual a 0. Y luego abajo tenemos otra ecuación cuadrática, ¿verdad?
Y entonces A1, B1, C1, A2, B2, C2, etcétera, ¿verdad? Y tenemos un sistema de este tipo. Para poder resolverlo y encontrar X en este sistema, tendríamos que hacer una matriz, etcétera, ¿verdad? Y ya no podemos despejar una variable y sustituirla en las otras, ¿verdad? Entonces con cuadráticas ya no sirve. Con exponenciales el problema es, bueno, lo vamos a ver después, que en una exponencial yo no puedo despejar completamente una variable de, de la otra, porque si quiero id es igual a is e a la vd entre vt menos 1 y quiero despejar vd, el problema es que aquí me queda una ecuación trascendental, ¿verdad? Esto es exponencial. Y si quiero despejar esta ecuación exponencial, también me queda una trascendental, que es el logaritmo natural, ¿verdad? Entonces, después despejo vd, ya yo me lo sé, que sería vt, logaritmo natural de id entre is. Suponiendo que este menos 1 no cuenta, que eso se puede hacer muchas veces. Tengo también una trascendental, que es un logaritmo. Entonces, no importa cuál despeje, siempre me queda una ecuación no lineal. Y a veces, ¿verdad? El problema es que después me va a quedar algo en términos, ¿verdad? Cuando ya lo sustituya en la otra, algo en términos de id con una trascendental del lado derecho. O también aquí, algo id con una exponencial, que es una ecuación trascendental. Entonces, con exponenciales no funciona, ni con cuadráticas. Este método solo funciona cuando son ecuaciones lineales. Entonces, bueno, aquí podríamos igualar las dos ecuaciones. Igualando 1 y 2. Donde esto es 1 y esto es 2. Lo que vamos a hacer es, ¿verdad? Decir que Vs entre Rs menos Vd entre Rs es igual a Gm Vd menos Gm Vbi. Y de aquí entonces vamos a despejar Vd. Y me va a quedar lo siguiente, Vs entre Rs más Gm Vbi, todo está en mayúscula, eso tengo que decirlo en este momento. Todo este análisis que estamos haciendo es de corriente directa. Y bueno, aquí ya estoy mezclando Gm en minúscula, ¿verdad? Y habíamos dicho que Gm era en mayúscula, ¿verdad? Cuando le puse el modelo, Gm está en mayúscula. La mayúscula es importante. Este no lo llevaba, ¿verdad? Vd, Gm Vd y Gm Vbi. La mayúscula se utiliza para variables en corriente directa. Entonces, cuando usamos variables en mayúscula es corriente directa. Y de este lado, entonces me queda GMVD más VD entre RS. De manera que VD lo saco a factor común lo de la derecha y lo paso a dividir. Entonces me queda VS, RS, GM, VBI entre GM más 1RS, ¿verdad? Y de aquí entonces voy a sustituir los números. Voy a tener 1.5 entre 220. No le voy a poner las unidades porque sé que todo calza. GM le habíamos puesto 1 sobre 52 por VBI, que era 0.7, entre 1 sobre 52 más 1 sobre 220. Y todo esto lo voy a meter en la calculadora o en Octave, ¿verdad? Y entonces aquí me paso a Octave y voy a poner, no sé si se ve bien esta letra, voy a tratar de subirla un poco. Entonces tendremos que poner primero la fracción, ¿verdad? Me gusta a veces poner primero todos los paréntesis. Ahora ponemos 1 sobre 52 más 1 entre 220. Estos no hace falta porque respeta el orden de las divisiones. 1.5 entre 220 más 0.7 entre 52. Voy a ponérselos por si acaso. Queda así, así, así y así. Y vean qué diferente es VD. Ahora son
0.852 o 852.94, 52.94 milivoltios. Qué diferente, ¿verdad? Ya no es una tensión de 0.7. El diodo tenía una tensión de contacto de 0.7, pero con este modelo estamos viendo que al 0.7 tenemos además un excedente de corriente que produce un excedente en la tensión. Lo que quiere decir es lo siguiente: yo tengo aquí el sistema, ¿verdad? ID y VD, y sé que ID es exactamente 0 para toda esta parte. Bueno, esto me va a quedar ahí muy extraño. Y a partir de este valor tengo una pendiente, ¿verdad? La pendiente es GM. Entonces, aquí tengo 0.7, pero con 0.7 todavía tengo 0 corriente. Tengo que irme más hacia la derecha. Y encontré un punto donde tengo aquí 0.852, ¿verdad? 0.85 voltios, y ahora tengo que encontrar cuál es la corriente que fluye por el circuito. Eso es muy fácil porque ya tenía el sistema de ecuaciones y ahora voy a sustituir esta tensión en la ecuación 1, ¿verdad? VD en la ecuación 1. Lo que voy a tener entonces es que devolverme aquí a esta y colocar entonces VS, VD y RS. Y entonces es 1.5 menos 0.853, ¿verdad? Porque es 852.94 entre 220. Y la corriente ID me queda como 1.5, 0.853 entre 220. Son 2.94 miliamperios. Y entonces el punto de operación tendría que copiarlo, ¿verdad? Es este y este. Este es el punto de operación del circuito. Entonces a esto le vamos a denominar Q. Y entonces en esta gráfica tengo 2.94 miliamperios. Esa fue la primera forma de resolver el sistema, porque la ecuación o las ecuaciones son lineales y entonces puedo despejar una de la otra y hacer todo lo demás. El segundo método funciona para cualquier sistema de ecuaciones. Entonces vamos a hacer aproximaciones sucesivas. Entonces tengo dos ecuaciones y las tengo que resolver simultáneamente, pero el problema es que no puedo despejar una completamente. Digamos que no pudiera despejar, que verdad, aquí voy a poner no funciona con ecuaciones no lineales. El método 1. Perdón. ¿Verdad? Porque no puedo despejar una completamente. Entonces, lo que vamos a hacer es que con la ecuación 1 vamos a suponer, punto número 1, suponer VD inicial. Entonces a esto le vamos a poner 0.8 voltios por alguna razón. Aquí nosotros sabemos que tiene que caer en 0.85, entonces este es un buen punto inicial. Pero si no sabemos, podríamos decir, ok, si la tensión de contacto era 0.7, tiene que ser un poquito más alto que 0.7. Entonces podemos ponerle 0.75, 0.8, no importa. Y vamos a suponer este valor. Este valor es arbitrario. Vamos a hacer varios cálculos y vamos a tratar de aproximar la solución. Entonces el segundo punto es calcular ID de la primera iteración. El número significa cuál es la iteración en la que estamos resolviendo. Hay que darle varias vueltas.
y de 1 con la ecuación 1. Entonces vamos a hacer y de 1 es igual a vs menos vd 0 entre rs. Entonces me va a quedar 1.5 menos 0.8, que fue la que supuse, entre 220. Por lo tanto, y de 1 sería 1.5 menos 0.8 entre 220, son 3.1818. Para estos cálculos voy a usar por lo menos 5 decimales, bueno, 5 cifras significativas, ¿verdad? Decimales son 4, pero son 5 cifras significativas porque el 3 también cuenta, ¿verdad? Los números a la izquierda no cuentan, los números a la derecha sí, ¿verdad? Si aquí hubiera un 0, tengo 6 cifras. Entonces calculo con 5 cifras para tener buena precisión. Y ahora tengo que recalcular la tensión VD1 con la ecuación 2. Entonces, de esta segunda ecuación, lo que voy a hacer es que voy a despejar VD, ¿verdad? Y entonces voy a tomar esto, voy a despejar VD, entonces me queda que ID entre GM más VBI es igual a VD. ¿Verdad? Y entonces VD es igual a la corriente, que esta sería la 1, ¿verdad? Y sería la corriente 1, 3.1818 miliamperios entre 1 sobre 52. El ohmio va con el 52. Más 0.7. Entonces la tensión VD1 me queda como, voy a pasarme para acá, 3.1818 a la menos 3 dividido entre 1 sobre 52 más 0.7. Aquí tengo 0.86545 voltios. Vean que todavía no estoy en el punto de operación, pero estoy cerca, ¿verdad? Entonces supuse primero 0.8, después calculé la corriente 3.18 y con esa corriente calculé la tensión 0.865. Todavía estoy alejado de esto y puedo calcular el error, pero el error lo vamos a calcular dentro de las mismas iteraciones. Digamos que no sabemos cuánto tiene que dar. Entonces como punto 4 vamos a repetir 2 y 3 hasta minimizar el error en ID. Y entonces lo que vamos a hacer es que con este VD1 voy a calcular ID de la segunda vuelta, ¿verdad? El número aquí es el número de la iteración. Entonces va a ser VS menos VD ahora de la vuelta anterior entre RS. Y ahora es 1.5 menos lo que ya calculé, 0.86545. Tengo 5 cifras, ¿verdad? Dividido entre 220. Y entonces ID de la segunda me va a quedar como, perdón, ¿qué hice aquí? Entonces me queda 1.5 menos 0.86545 dividido entre 220. Son 2.8843 miliamperios. Y recalculo entonces VD2 como ID2 entre GM más VBI. Y entonces VD2 sería
2.8843 miliamperios entre GM, 1 entre 52 ohmios, más 0.7. V de 2, entonces voy a traérmelo de acá, voy a cambiar nada más esto, 2.8843 y lo demás queda igual. 0.84998 milivoltios, ¿verdad? No, voltios. Entonces, aquí lo que hay que hacer es hacer una tabla y vamos a tabular los resultados. Vamos a decir, esta es la iteración y esta es la tensión y esta es la corriente. Entonces, en la iteración 0, que fue el punto inicial, dijimos que la tensión iba a ser 0.8 voltios. Y voy a poner todos los decimales. Son 5 cifras. Corriente no tenemos definida, porque las iteraciones van en pares a partir de la primera. Entonces, para la primera iteración dijimos V de 1 y I de 1. Tenemos 3.1818 miliamperios. ¿Y cuántos voltios? 86545. Para la segunda obtuvimos 0.84998. ¿Y cuánta corriente? 28843. Etcétera, etcétera. Esto podemos llevarlo a la tercera, a la cuarta y todas las demás. ¿Cómo sabemos cuál es el valor correcto, verdad? Entre más iteraciones haga, esto va a tener más precisión. Vean que son ecuaciones lineales, ¿verdad? Pero estamos haciendo un método donde primero resolvemos una a partir de un supuesto, lo metemos en la otra, despejamos la otra, lo volvemos a meter en la primera, después en la segunda, después en la primera, en la segunda, y así le damos vuelta, vuelta, vuelta hasta que llegamos al valor final, ¿verdad? Esto es como métodos numéricos. No sé si ya lo llevaron, lo están llevando o si lo tienen que llevar más adelante. Entonces este es un método bastante básico, ¿verdad? No estamos resolviendo ecuaciones diferenciales ni cosas así, pero este es el procedimiento. Ahora, ¿cómo vamos a calcular el error en la corriente? El error en la corriente lo vamos a calcular entre iteraciones, entonces lo vamos a definir para la iteración actual y vamos a calcular con esta ecuación. El error en la iteración actual va a ser igual a la corriente de la iteración actual, que es la más precisa que tengo hasta el momento, menos la corriente de la iteración anterior, es decir, n-1, dividido entre la corriente de la iteración actual, que es la más precisa que tengo, la más exacta, por 100%. En realidad la palabra es exactitud, ¿verdad? Es que tan cerca estoy del valor real. Entonces, siguiendo con esto, en esta iteración no podría calcularlo. En esta otra tampoco, porque no tengo una corriente definida para la iteración 0, pero en esta sí, ¿verdad? Entonces, el error en la iteración 2, voy a calcularlo aquí, sería 2.8843 menos 3.1818 entre 2.8843 por 100%. Y entonces este error en la segunda me va a quedar de la siguiente manera. Son 2.8843 menos 3.1818 entre 2.8843 por 100. Entonces me quedan 10.314.
negativo. Y voy a apuntarlo aquí, menos 10.314. Entonces aquí todavía no tengo un nivel de exactitud suficiente. Tengo un error mayor al 10%. Vamos a seguir haciendo iteraciones hasta que el error sea menor que el 10% para efectos de este curso. Por lo tanto, tendríamos que hacer una iteración más, ¿verdad? Y aquí lo que tendríamos que hacer es básicamente darle una vuelta más. Entonces tenemos que tomar primero la ecuación del circuito y vamos a poner el último valor que tuvimos, 84998. Estas no las voy a copiar, solo voy a copiar los resultados. Son 2.9546. Y la otra es esta, 853.64. ¿Verdad? Y el error en la corriente sería 2.9546 menos 2.8843 entre 2.9546 por 100, 2.3793. Ya este error es menor que el 10% y entonces decimos que este es el punto de operación final. No vamos a seguir haciendo porque ya tenemos una precisión aceptable. Observen que entonces son 853 milivoltios, que era parecido a este, 852 milivoltios, y 2.95, que es parecido a este, 2.94. Entonces este punto ya está muy cerca y podemos considerar que es válido. Lo otro que podríamos hacer es un script ahí en Octave para hacer las iteraciones, ¿verdad? Y entonces a partir de los parámetros iniciales hacemos un ciclo, ¿verdad? For, y en cada ciclo calculamos el error y entonces, bueno, sería un while, y cuando el error es menor que el 10%, rompemos el while y reportamos resultados. Ese sería como el pseudocódigo. Ok, entonces todo esto es del método lineal incremental. ¿Qué fue lo que pasó en este último? Que en este último tuvimos varios puntos. Y lo que teníamos, o lo que tuvimos, lo que encontramos, fue lo siguiente. Teníamos corriente cero para toda esta parte. Voy a dejarlo aquí. Y aquí teníamos una línea recta. Ahora sí. Aquí tenemos VBI. Tenemos la pendiente, que es GM. Y lo que hicimos fue que supusimos un valor inicial. Entonces, este es el punto 0, donde dijimos aquí hay 0.8 voltios, ¿verdad? Porque este es tensión y este es corriente. La corriente está en miliamperios. Siempre es bueno ponerle todo esto a los ejes. Y entonces, en el punto número 1, la tensión nos dio por aquí. Bueno, de hecho, es que ya no me va a caer. Ponerlo aquí. En el punto número 1 nos dio el valor más alto de todos. Entonces aquí tengo el punto número 1. Nos dio una corriente determinada y una tensión determinada, ¿verdad? El punto número 1 está aquí en la tabla, ¿verdad? 865. Luego el punto número 2 nos dio 8.49. Bueno, 849 voltios. Milivoltios, perdón. Entonces el punto número 2 quedó por aquí. El punto número 3 quedó por aquí, ¿verdad? Entonces el punto inicial estaba aquí, luego el número 1, el número 2, el número 3 y así sucesivamente. Posiblemente si hubiéramos seguido calculando, hubiéramos ido encontrando valores hasta llegar al punto final. Otra forma de verlo así en un eje con el número de iteración, y si ponemos aquí entonces VD, en realidad lo voy a poner aquí hacia 0.
Tenemos un valor inicial de 0.8, pero después eso fue en la iteración 0. En la iteración 1 nos dio por aquí, en la iteración 2 nos dio por aquí, en la número 3 nos dio por aquí, etcétera, etcétera. Esto se va a ir cerrando y entonces lo que tenemos es como aquí como si fuera un conito, ¿verdad? Y entre más iteraciones tengamos, pues el conito se va a cerrar más y más y más hasta que encontramos un valor muy cercano al valor final. Eso es lo que estamos haciendo. Entonces, ¿cómo aplicamos esto al modelo exponencial? Que sería la última, ¿verdad? Solución con modelo exponencial. Entonces, para el modelo exponencial tenemos igual Vs 1.5 voltios. La resistencia la vamos a dejar igual. RS 220 ohmios. Al diodo le vamos a poner un modelo exponencial. Entonces el diodo tiene VD. Aquí tengo VRS. Y ahora lo que vamos a suponer es que, además de la ecuación del circuito, que ya la teníamos, que ID era Vs menos Vd entre Rs, esta es la ecuación 1, que es la ecuación del circuito. Esta es la LVK, o como quieran, ¿verdad? Sale de la LVK. La segunda es que la ID es igual a IS por la exponencial de VD entre VT menos 1. Y esta es la segunda ecuación, que es Shockley. Tenemos que resolver el sistema por alguno de los métodos. Entonces ya hicimos un método iterativo, ¿verdad? Entonces tendríamos que también suponer, y aquí ya no tenemos que suponer, vean que no tenemos que suponer un valor para la tensión de contacto. Este modelo no tiene VBI, este modelo lo que tiene es IS. Entonces a IS le vamos a suponer un valor que en las diapositivas del curso lo tengo en 1 por 10 a la menos 14. Creo que no da exactamente como los demás. Este número tendría que ajustarlo, pero podríamos partir de esto. Entonces, por el método 1 no podemos resolverlo, ¿verdad? En realidad, sí podríamos resolverlo si utilizamos una calculadora o un programa que pueda resolver estas cosas. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vean, voy a igualar las ecuaciones. Y entonces voy a tener Vs menos Vd entre Rs es igual a Is por la exponencial de Vd entre Vt menos 1. ¿Cuál es el problema? Que no puedo despejar, no se puede despejar Vd, porque tengo una exponencial y del otro lado no. Del otro lado es lineal. Entonces, si la despejo de un lado, ¿verdad? Aplico logaritmo a ambos lados. Del lado izquierdo me queda un logaritmo, del lado derecho ya no me queda nada, me queda lineal. En el examen les daríamos IS, o una pregunta sería calcule IS para esta solución del circuito, ¿verdad? Si tienen un circuito y ya tienen el punto de operación, pueden calcular IS. O si tienen IS, podrían determinar esto, ¿verdad? Entonces, en el examen siempre tienen que tener suficientes cosas, ¿verdad? No vamos a ponerlos a suponer cosas de la nada. Entonces, en este caso yo les estoy dando IS como parte del ejercicio, ¿verdad?
Entonces no podemos despejarlo, pero sí podríamos resolverlo en la calculadora. Entonces voy a abrir aquí el servidor. Perdón. Y voy a poner, no recuerdo mi contraseña. Sí, voy a meterme a y voy a abrir MATLAB, que es la licencia académica. Entonces abrimos MATLAB, porque en Octave el problema es que esta funcionalidad no está bien implementada, o todavía no está terminada completamente. Lo que necesitamos hacer es resolver esta ecuación, que la pueden resolver también en las calculadoras Casio. Entonces vamos a poner VS 1.5 menos, bueno, espérense un segundo, voy a poner sims x para decir que x es una variable simbólica, y luego voy a poner VPA solve, que es un solucionador numérico, y entonces voy a poner VS, que es 1.5, o podríamos ponerle las variables. VS es 1.5, VD es la variable, RS es 220. Voy a poner el punto y coma para que no me salga el texto. Luego a IS le vamos a poner 10 a la menos 14. Y a VT le vamos a poner 26 milivoltios. Entonces, lo que tengo que resolver es VPA solve, que en las calculadoras Casio le harían también escribiendo la ecuación con las literales y después darán shift solve, ¿verdad? Y aquí entonces vamos a poner VS menos X entre RS igual a IS por la exponencial, ¿verdad? Esta exponencial tendría aquí entonces menos 1 por la exponencial de VD, o VD era X, entre VT. Y si resolvemos esto, ahí nos da la solución, ¿verdad? Entonces este solucionador numérico de MATLAB permite resolver esta ecuación, que no la podemos despejar a mano. Entonces aquí nos da que VD es igual a 0.69235. Lo pueden hacer con la calculadora Casio. Entonces vayan a practicar, ¿verdad? Y ponen esta ecuación, tienen que ponerle a VD, le ponen X, ¿verdad? Y le dan luego shift solve, tienen que darle un valor inicial. Entonces pueden poner, vean que este VPA solve no me pidió valor inicial, el de la calculadora sí. Y luego entonces lo que tenemos que hacer es calcular la corriente, que la podemos calcular con cualquiera de las dos ecuaciones. En cualquiera de las dos ecuaciones sustituimos VD y obtenemos la corriente. Entonces voy a poner que es 1.5 menos 0.69235 entre 220. Y como está haciendo MATLAB, voy a seguir usando MATLAB. Me va a quedar 1.5 menos el resultado entre 220. Tengo 3.6711 miliamperios. Entonces ya ahí la tengo. O puedo hacer el método 2, que son las iteraciones. Entonces es exactamente igual que lo que ya hicimos, no lo voy a resolver, nada más voy a decir que VD0 le vamos a poner, no sé, 0.75 voltios. De aquí voy a calcular ID1, voy a calcular VD1, luego ID2, VD2, ¿verdad? Y para el cálculo de VD siempre tengo que usar VT logaritmo de ID entre IS, ¿verdad?
Eso es despreciando el -1 que tiene esta ecuación. Este -1 se puede despreciar porque vean que este primer término está en miliamperios y a esto le estoy restando una vez y ese que está en 10 a la -14, entonces es prácticamente no restarle nada. Ese -1 es útil cuando estamos haciendo cálculos en una región que se denomina subumbral, que después vamos a verla con los transistores. Entonces por ahora pueden ir calculando todas estas, ¿verdad? I de 3, V de 3 con el método iterativo que vimos la vez pasada, y entonces calculamos los errores, ¿verdad? El error 2, el error 3, hasta que el error sea menor que el 10%. Pero básicamente con el método 1, con una calculadora que pueda resolver estas ecuaciones, podemos tener la solución de este sistema. Ok, todo esto es en corriente directa, vamos a quedar hasta aquí. Esta es la solución de circuitos en corriente directa, que entonces dependiendo de la exactitud que queramos, vamos a usar un modelo más complicado o un modelo más sencillo. Entonces quedamos aquí. La próxima clase vamos a ver el modelo de corriente alterna. Hoy no me dio tiempo. Entonces este es el modelo de SD. La otra clase vemos el modelo de corriente alterna y empezamos con algunas aplicaciones. Nos vemos entonces el jueves. Muchas gracias.